Muy bien, pues vamos allá con el punto de hoy, que es el 6 del tema 7. El tema 7. Me gusta siempre ubicar, recordar, repasar que estamos viendo el sector secundario, todo el tema de la industria, los espacios mineros, los paisajes industriales. Empezamos viendo la minería, ¿te acuerdas? Los minerales, toda la cuestión de las zonas mineras. El punto 2 no entra, acuérdate. Punto 3, luego estuvimos viendo la industria, la evolución histórica que había sufrido, que había experimentado, esa primera revolución industrial, la segunda, luego estuvimos viendo la construcción, ¿te acuerdas? Un sector como que mueve tanto dinero, a tantos subsectores o sectores en sí. Luego estuvimos viendo antes de ayer la clasificación de las actividades industriales, cómo se clasificaban dependiendo de muchas cosas, ¿no? Dependiendo de su origen, dependiendo del volumen de materia prima que utilizaban y dependiendo del número de empleados que tenían, ¿vale? Y finalmente ayer estuvimos viendo los factores de localización, de qué depende dónde se ubica, dónde se localiza una empresa. De si la pongo en España, la pongo fuera de España, la pongo en un país subdesarrollado, la pongo en un país muy desarrollado, de qué depende esa ubicación. Y lo estuvimos viendo ayer, pero que te acuerdes de todo. Y hoy el punto 5 tampoco entra, y el cuadrito amarillo del punto 7, 4, ¿vale? Y vamos al punto 6, que son los espacios industriales y sus paisajes, ¿vale? Los espacios industriales crean paisajes, lo llama el libro. Bueno, digamos que modifica el paisaje que ya está, ¿verdad? Si tú tienes un territorio, cual sea, y en medio de ese territorio se planta una fábrica, una empresa industrial, se va convirtiendo en una zona muy industrial y se están ubicando muchas empresas, pues todo el paisaje que antes era un territorio pues natural, pues ahora obviamente se modifica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son esos espacios industriales, ¿de acuerdo? Sabemos que la industria produce esa transformación del paisaje, ¿eh? Quizá las transformaciones del paisaje más profundas y más duras las realiza la industria, ¿no? Así lo dice vuestro libro, dice los espacios industriales han sido los que han producido las transformaciones más agresivas del paisaje y una de las principales fuentes de contaminación ambiental, los espacios industriales. ¿Qué te parece? ¿Por qué no piensas un poco? ¿Por qué no piensas un poco lo que te digo? Los espacios industriales han sido los que han producido las transformaciones más agresivas del paisaje. No el ser humano, ¿eh? No el hombre. No, el hombre no. Los espacios industriales, ¿te están enterando, niños? Los espacios industriales, no el dinero. El dinero, la pasta, el ser humano, el corazón del hombre, ¿verdad? Ese ansia por tener y por crecer, ese sistema capitalista brutal que tenemos, que es el que yo creo que es el mejor, pero es el más agresivo al mismo tiempo. Eso no. Los espacios industriales. Bueno, pues vale, pues si tu libro lo dice, pues tú te lo estudias así, ¿entiendes? Los espacios industriales son los causantes de las transformaciones más agresivas del paisaje, ¿de acuerdo? Pues por esto, porque si tú tienes un paisaje natural y se convierte en una zona muy industrializada, pues eso ahí ha cambiado, se ha modificado de manera muy agresiva. Dice, la industria tradicional tenía por objeto producir la mayor cantidad al más bajo coste. La tradicional, la actual no, cuidado, perdón, es que estoy hoy un poco sarcástico, por lo que no tenía en cuenta la contaminación que producía. Hoy sí se tiene mucho la contaminación. Bueno, si yo te conto a ti, que producía las condiciones de trabajo y vivienda los obreros. Por supuesto, no es comparable. Siglo XVIII, siglo XIX, incluso hasta mitad del siglo XX, no es comparable con la salubridad de hoy en día. Pero bueno, que hoy en día también importa, lo que importa también es el dinero y nos importa muy poco, muy poco la contaminación. Entonces, tú te lo tienes que aprender tal cual. Claro, el libro te habla de la industria tradicional porque te hace una separación. Te separa la industria tradicional que vamos a ver hoy y mañana en este cuadrito amarillo veremos los nuevos paisajes industriales con las nuevas industrias, ¿vale? Que son como todas muy fantásticas ellas. Habla, claro, de empresas tecnológicas o electrónicas. Estoy desviando un poco. Céntrate, Ignacio, please. Entonces, los espacios industriales y sus paisajes. Hoy te está diciendo que los espacios industriales son los que más transforman el medio, ¿vale? Las transformaciones más agresivas, y que la industria tradicional, pues tradicionalmente la industria histórica, la tradicional, la de hace mucho tiempo, el único interés que tenía era producir
lo máximo posible, ganar el máximo dinero posible, gastando lo menos posible, ¿vale? Con el menor coste posible. Las industrias tradicionales, la de ahora no. ¿Tú me estás entendiendo o no? Bueno, las industrias tradicionales, ¿vale? Muy bien. Producir la mayor cantidad al más bajo coste. Y dice también que no tenían en cuenta la contaminación, las tradicionales, que no tenían en cuenta la contaminación, que iban ahí y ensuciaban todo lo que querían. ¡Venga ahí, ensuciado todo lo que tú quieras! Las tradicionales. La de ahora, sí, tienen en cuenta mucho. Bueno, la contaminación, si yo te cuento a ti, muchísima. Sí. Bien. Lo que pone en tu libro es lo que hay que estudiar. Lo que pasa es que tú no tienes por qué dejar de pensar y de plantearte las cosas y de reflexionar sobre si lo que te dicen es completamente así o no. Porque tú tienes tu criterio. Estoy ya en tercero de eso y tú eres un fenómeno y una fenómena, ¿entiendes? Entonces tú tienes ya que pensar en tus cosas tal cual, como tú quieras. Y decir, pues esto es así o no. Por eso no quiero que me escribas, en Alcoya lo que pasó fue esto y tal. Me cuento lo que pasó, que yo ya sé lo que pasó. Cuéntame lo que tú opinas, lo que has descubierto, lo que te ha parecido, lo que tal. No me mandes un rollo, que ya hay gente que me ha mandado cosas ya que bueno. Bueno, está bien, cada uno hace lo que puede. Pero hombre, reflexiona un poco. ¿Vale? Entonces, eso hasta ahí. Cuando llevamos ya 6 minutos, muy bien. Y te dice ahora el punto, que es el único que vamos a ver hoy, este punto te dice que podemos distinguir 3 paisajes industriales tradicionales, principalmente 3, los tengo yo aquí más esquematizados, que son las zonas mineras, los puertos y los ríos y las áreas urbanas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hay estos 3? Pues porque lo principal siempre, un factor fundamental en las industrias es el transporte. El coste del transporte es un coste fundamental en las industrias. ¿Te acuerdas que yo ya te decía, si yo tengo una industria ¿qué decíamos? De esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto, niño? Que no me acuerdo. De minas, ¿no? De minas de esto, de grafito, ¿no? Decíamos, yo tengo una industria de grafito, pues me la llevo y la pongo en lo alto de un monte, donde no hay nada, ¿verdad? Donde no hay nada, nada de nada. Y ahora cuando ya tengo todo mi grafito ya ahí obtenido, digamos, o producido, ¿qué hago en medio del monte? Pues no hago nada, me costaría muchísimo transportarla hasta un centro donde pudiera venderla, hasta un centro de consumo. Por eso las empresas se encuentran siempre cerca de ciudades, porque es el centro de consumo, centro de mercado, se encuentran cerca de puertos, aeropuertos, nudos de vías de comunicación, nudos ferroviarios, porque necesitan una rápida salida de transportes, y se encuentran siempre también cerca de las fuentes de energía. Esto no tiene nada que ver con el transporte, esto sería la segunda cuestión, cerca de fuentes, o de sitios donde se produzca mucha fuente de energía, porque hay muchas industrias que necesitan muchas fuentes de energía, ¿vale? Y eso es todo lo que te dice el punto, no te dice mucho más. Luego ya teniendo claro eso, luego tú ya miras el punto y ya está. Zonas mineras, pues lo último que hemos dicho. Zonas mineras se encuentran siempre cerca de zonas donde haya fuentes de energía. Dice, las zonas mineras son normalmente productoras de hierro y de carbón, que son las que estuvieron en la Revolución Industrial, las que propiciaron, las que protagonizaron la revolución industrial, y entonces han dejado una huella importante, ¿vale? Y hay algunos programas de recuperación en muchas ciudades que fueron mineras, ¿vale? Vamos a ver lo que dice. Dice, zonas mineras, las zonas productoras de hierro y de carbón, que fueron, pues, los centros donde surgió la revolución industrial, los centros que protagonizaron esa revolución industrial, y su actividad, pues en muchos casos ya abandonada por ser muy contaminante, porque se han agotado los minerales, pues ha dejado una gran huella, una huella que decir que ha dejado ahí una modificación importante del paisaje, ¿vale? Algunos de estos lugares se han beneficiado de programas de recuperación, ¿vale? Porque a veces hay, dice, vertidos todavía, están ahí en medio de las fábricas, viejas fábricas, las minas, las vías férreas. Yo te digo una cosa, cerca de las minas de Río Tinto, que algunos me habéis hablado muy bien de las minas de Río Tinto, de chico yo veraneaba en una zona cercana, y en esa zona que era muy minera también, eran las minas, de hecho, del Castillo de la Guarda, y en esa zona todavía hoy se pueden ver antiguas fábricas, tramos de vía de tren, bueno, se puede ver un paisaje industrial totalmente comido, ¿no? Absorbido por el monte, por una sierra fantástica que hay por allí, pero es como muy mágico, como muy chulo ver allí vestigios de una historia industrial reciente, quizás de hacía 100 años o 60, 70 años, abandonado hace muy poco tiempo. Y tenía siempre una magia, un túnel por el que íbamos. De hecho, nosotros íbamos cuando éramos chicos, nos metíamos, vamos al túnel, nos metíamos en el túnel con las antorchas, habernos matado allí.
y era súper bonito. Entonces, pues bueno, una recuperación que pase siempre, te doy una pincelada de patrimonio histórico-artístico, una recuperación, en mi opinión, que pase siempre por mantener aquel patrimonio, aquel tesoro que es pues un vestigio industrial, ¿verdad?, de hace tantos años. Que no acabe, que no arrase con una huella de un desarrollo industrial que hubo en nuestro país en el siglo XIX, siglo XX, la mayor parte de los casos, y que no hay por qué acabar. Bueno, centrándonos entonces. Zonas mineras, que son principalmente hierro y carbón, son las que han protagonizado la revolución industrial y que han dejado una huella y que hay algunas ciudades que están con problemas de recuperación. Segunda paisaje industrial, digamos, importante, los puertos y los ríos, porque cerca de las terrazas fluviales, dice vuestro libro, terrazas fluviales, quiere decir, cerca de las grandes zonas donde los ríos tienen pues eso, un llano donde se pueden ubicar, puede haber asentamientos humanos, pues cerca de esas terrazas fluviales, esas son zonas preferentes para el tema industrial. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque están al lado de una posible vía de comunicación, como son los barcos, los grandes barcos con grandes pues, capacidades para transportar ese material pues ese material que se produce en las industrias. Entonces, ciudades mineras, hierro, carbón, la huella que han dejado, tal. Los puertos y los ríos, porque los puertos están cerca de, pues es propiamente una vía de comunicación a través de los barcos, ¿de acuerdo? Lo leemos, que no. Las terrazas fluviales son y han sido lugares preferentes de localización industrial, donde se localiza una empresa. Las desembocaduras, las costas cercanas se han transformado en grandes superpuertos, ¿vale? Te da el ejemplo del puerto de Rotterdam, que dice más de 70 kilómetros de muelle, ¿vale? Uno de los puertos yo creo que el más importante en toda Europa, ¿vale? El puerto de Rotterdam. Y finalmente, las áreas urbanas, que son, bueno, pues que crean paisajes industriales y urbanos diferentes, de distinto tipo, ¿vale? Las áreas urbanas, dice, la localización de la industria en las inmediaciones de algunas grandes ciudades han creado paisajes industriales y urbanos diferentes. Quiere decir, si miras las dos fotos que tienes en tu libro, la página 140, pues puedes ver ahí una foto de Pittsburgh en los años 50, mediados del siglo XX, y cómo está hoy en día Pittsburgh, cómo ha desaparecido ese paisaje industrial lleno de humo, lleno de contaminación, y ahora Pittsburgh, pues una ciudad que ya no tiene ni humo ni contaminación. Hombre, por favor, ¿qué me está contando? Bueno, pues está como más bonito, si tú quieres, está en color, la otra está en blanco y negro. Tú no la has visto, pero yo te la enseño. La enseño, si lo tienes aquí. Tú ves las dos fotos, mira las dos fotos. Tú la ves ahí. Aquí tiene el Pittsburgh del año 50 y tiene el Pittsburgh actual, ¿vale? Entonces, ¿tú cuál crees que es más bonita? Pues mira, aquí había más humo, ¿eh? Pero estos rascacielos aquí, no sé yo qué es lo que ha modificado más y qué es lo que ha producido más modificación en el medio, ¿eh? No sé yo cuál de las dos, si un poquito de humo, que ahora sigue habiendo el mismo humo más, porque te digo yo que hay el mismo humo más, o esos pedazos de rascacielos, mastodontes de hierro, cemento y tal, que son fundamentales y que son necesarios y que le dan trabajo a mucha gente y que es el producto de un desarrollo urbanístico y económico, pero bueno, que no me cuentes que un paisaje antes de la sino un poco las fotos lo que te dicen es que dependiendo de qué momento la ciudad transforma siempre el paisaje, lo transforma de manera industrial cuando en los años 50 pues había mucha más contaminación quizás y había otro tipo de industria y ahora en la actualidad pues una ciudad también transforma el paisaje quizás de otra forma, con esos grandes rascacielos o con ese progreso, ¿verdad?, urbanístico que propicia otro tipo de escenario, ¿vale? Paisajes industriales y urbanos diferentes, que están siendo recuperados. Claro, es que vuestro libro dice paisajes que están siendo recuperados recientemente, dice, transformándose en centros de servicios, y te pone entre paréntesis, Pittsburgh en Estados Unidos. Por lo cual, tu libro te está diciendo que la foto de los rascacielos es que ya se ha recuperado. ¿Qué cosa se ha recuperado? Pero sí, lo que hemos modificado el paisaje pues de otra forma. Te puede gustar más o menos, pero al final el paisaje natural, lo natural, está completamente, es como salvaje, ¿entiendes? Igualmente salvaje, igualmente asalvajado, ¿entiendes? Una transformación como en los años 50, una revolución industrial, bueno, un progreso industrial más basado en el petróleo, en el carbón, y es por un lado, y por otro lado el Pittsburgh actual o cualquier paisaje urbanístico actual que se basa más en
Pues en otro tipo de desarrollo urbanístico, bueno, pues más limpio si quieres, ves más lo de más limpio que no lo veo yo, no veo que esté más limpio porque no veo yo que la contaminación, lejos de haber bajado, yo creo que ha aumentado por el tema de los comunicación, los coches, los vehículos, etc. Bueno, el caso es que esos son los tres tipos de paisaje urbanístico que tenemos. Zonas mineras, zonas de puertos y ríos y zonas cercanas a las ciudades, áreas urbanas. ¿De acuerdo? Son los tres tipos de paisaje tradicional que dio la industria tradicional. ¿De acuerdo? Con esto, el punto 6 está terminado. Mañana veremos el cuadrito amarillo que está al lado, ¿vale? Y ya está, oye, esto está listo, ¿eh? Esto está listo. El trabajo de Andalcoyer. Mucha reflexión, mucho investigar. Mira un vídeo en vez de ver wiki. No te leas Wikipedia, eso es un rollo. Mírate un vídeo, busca preguntas, yo qué sé. Invéntate otra cosa, invéntate algo. No hay un parámetro establecido. Inventa, da tu opinión, investiga, ¿entiendes? Tienes una semana entera, no me entregues ya tan pronto. Tú tranquilo. Tú te organizas, pero me refiero a que seas valiente, ¿vale? Los correos, ojalá veáis todo este vídeo. Los correos, a mí, he puesto un correo para todos para que me mandéis los correos a mí, a Santiago, no, por favor, está el hombre de baja y no accede con tanta asiduidad como yo al correo, ¿vale? Bueno, hablamos pronto. Que paséis buen fin de semana. Ya no hablamos más, pero si ya nos veo más hasta después de Semana Santa, mañana miércoles. Ay, Dios mío. Entonces ya no nos vemos hasta después de que Cristo haya resucitado. Toma ya ahí. Esto es lo importante. Que paséis buena Pascua. Buena Pascua de Resurrección.